Mis hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a este mini culto, si le podemos llamar, que tenemos el día de hoy, el domingo, que es el día donde celebramos y reconocemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida y le animo para que nos acompañe, para que podamos tener un tiempo de adoración y podamos deleitarnos también estudiando la palabra. Yo te invito a que empecemos este servicio. Cierra allí tus ojos, acompáñame y pidámosle al Señor que nos bendiga en este tiempo que vamos a dedicarlo para estar en su presencia. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de no perder esta sana y buena costumbre, la costumbre de buscar tu rostro, Señor, y estar en comunión contigo. Aunque no podemos reunirnos en los templos, Señor, estamos aquí, oh Dios, y aunque estamos distantes, estamos en el Espíritu, unidos, con una sola meta, la meta de adorarte con todo nuestro corazón, Señor, y de bendecirte y de darte toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó.
Dios les bendiga, mis hermanos, y desde aquí también bendiciones a todos los que nos están viendo por este medio, a todos los amigos y los que nos pueden ver a través de este video. Quiero compartir, hay un pasaje en la palabra que quiero compartir, y a través de ese pasaje compartir al menos algunas verdades que nos habla, y el anhelo es que esas verdades puedan traer aliento a nuestro corazón ahora en medio de todas estas circunstancias tan difíciles que estamos pasando. Y antes de tener la lectura, yo quiero invitarlo a que usted, desde donde está, allí en su casa o donde nos está viendo, pueda tomar la Biblia y pueda leer conmigo. Pero antes de leer esa porción de la palabra, ese pasaje de la palabra, yo quiero motivarlo a que reflexione conmigo por un momento en esto. Dios hacía que su pueblo administrara bien su memoria. Quiero arrancar con esa de entrada, como si fuera una catapulta, para que entremos allá a ver esas verdades y nos alienten. Dios alentaba a su pueblo a que administrara bien su memoria, y Dios no ha cambiado en esa tónica. Dios todavía quiere que su pueblo, sus hijos, los que estamos hoy pisando esta tierra, también aprendamos a administrar nuestra memoria. ¿A qué se refiere la palabra, o a qué me refiero yo cuando le estoy diciendo administrar bien la memoria? Cuando vienen circunstancias difíciles, cuando vienen problemas, tribulaciones como las que está viviendo no solamente Colombia, sino todo el mundo entero la está viviendo. Yo creo que es la primera vez que el mundo tiene que vivir una situación de estas. Y siempre que vienen dificultades o tribulaciones, nos enfocamos en el problema, en la dificultad o en la tribulación. Y Dios nos enseña a través de la palabra que en vez de enfocarnos en el problema o en la tribulación, debemos de enfocarnos en Él. ¿Y cómo nos enfocamos en Él? Recordando lo que en el pasado hizo con su pueblo. Y cuando uno recuerda esos prodigios, esos milagros, esas cosas sobrenaturales tan preciosas que Él hizo, va alentando nuestro corazón y nos va recordando una gran verdad. Y la gran verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Y así como hizo prodigios en el pasado, también quiere hacerlos hoy y quiere seguirlos haciendo en el futuro. Eso es administrar bien la memoria. No enfocarnos en el problema, enfocarnos en Dios. ¿Y cómo nos enfocamos en Dios? Recordando lo que Él ha hecho. Y sobre todo recordando lo que ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar. Yo sé que muchos de los que nos están viendo a través de este medio, Dios ha hecho cosas preciosas en tu vida o en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa o tu esposo. Y eso es lo que hay que recordar. Recuerda eso. Cuando vengan las tribulaciones, no enfocarnos en el problema. Enfoquémonos en Dios. ¿Y cómo nos enfocamos en Dios? Recordando las cosas buenas, gratas, preciosas, los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Eso nos alienta, eso nos va a fortalecer, eso va a fortalecer nuestra fe. Padre amado, te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos estás dando a través de estos medios de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu, tu palabra que alienta, tu palabra que conforta, tu palabra que levanta, Señor, que consuela. Y te pedimos, Señor, que en la medida en que estemos compartiendo de tu palabra, tu Santo Espíritu, el coautor de ella, nos dé el entendimiento, nos dé revelación y nos ministre conforme a la necesidad que hay en cada corazón. Si alguien conoce las necesidades que hay en cada hogar y sobre todo esta necesidad común, esta aflicción común que tenemos todos, Señor, eres tú. Y si alguien tiene la palabra que nos va a dar el refrigerio, o nos va a traer paz o consuelo y fortaleza en medio de esta situación, eres tú. Por eso queremos presentarte este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Bien, mis amigos, entonces vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Tenga en cuenta esa frase, mi amigo y mi amiga, y si en su Biblia la puede subrayar, subráyela. Le dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y obedeciendo Pedro y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Al menos hay 4 verdades que yo quiero compartirte a través de este medio, mi amigo y mi amiga, los hermanos que también nos están viendo desde sus casas a través de este medio. Y el anhelo es que a través de estas verdades el Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, el amor que nos profesa, traiga aliento y traiga refrigerio a nuestros corazones, sobre todo en medio de esta tormenta y de estas dificultades que estamos pasando. Yo quiero regalarle una frase desde ahora, y que en la medida en que estemos estudiando estas 4 verdades, usted la tenga en mente. Y la frase dice así: «Donde está el Señor, la tormenta más salvaje, Él la convierte en calma». Te la repito: donde está el Señor, la tormenta más salvaje, Él la convierte en calma. Y yo creo que ahora el mundo está siendo azotado por una tormenta bien salvaje. Estamos como cuando viene un huracán. Estamos oyendo que los vientos apenas están llegando de ese huracán a Colombia, y estamos esperando a que llegue el ojo de ese huracán, el viento fuerte, esa tormenta salvaje. Pero por eso yo quiero regalarte esta frase y que la tengas en mente en la medida en que vamos estudiando estas verdades. Donde está el Señor, la tormenta más salvaje, Él la puede convertir en calma. Primera verdad que quiero compartirte de este pasaje del Evangelio de Mateo está en el versículo 22. Dice que Jesucristo hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ese término, esa expresión o esa palabra, ese verbo hizo, significa que los obligó a entrar a la barca y remar al otro lado, a la otra ribera. Y uno se hace la pregunta: ¿por qué el Señor obligó a los discípulos a entrar en la barca mientras Él se quedaba? Al menos hay una razón que yo quiero compartirte, y era que la gente, al ver los milagros, si tú lees este capítulo 14 del Evangelio de Mateo, vienen de un milagro. Al leer ahí el capítulo, tú ves que hay un subtítulo que dice la alimentación de los 5,000. O sea que vienen de realizarse un milagro, un precioso milagro que fue la alimentación de estas 5,000 personas, sin contar sus esposas, sus niños. Fueron casi 10,000 personas. Así de que ese antecedente nos sirve a nosotros para poder encontrar la respuesta de por qué el Señor Jesucristo obligó a los discípulos a entrar en la barca y ir a la otra ribera. ¿Cuál es esa razón? Porque el pueblo de Israel, los judíos, estaban viendo a Jesucristo sí como el Mesías, pero habían tergiversado la razón por la cual Él estaba haciendo estas cosas. Estaban, si me permites una expresión, tomando por el lado equivocado lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Me explico. En ese tiempo el Imperio Romano tenía el dominio de casi todo el mundo conocido, de todo ese territorio, incluyendo el pueblo de Israel, incluyendo los judíos. Y por eso los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías como hablaban los evangelios o hablaban los profetas, un descendiente de David que también viniera en su caballo blanco
y detrás de él un gran ejército para liberarlos del dominio romano. Cuando ellos ven a Jesucristo hacer estos milagros, dicen: este es el Mesías que necesitamos. Este es el Rey que tiene el poder suficiente para destruir a los romanos y liberarnos. Pero esa no era la intención de Jesucristo. Jesucristo no vino a establecer el reino de esa manera. Él lo vino a establecer no en la tierra, si me permites esa expresión, sino en el corazón del hombre. Él vino a establecer fue el reino en el corazón del hombre. Él vino a establecer ese puente para volver a acercar al hombre a Dios. Y los judíos lo estaban tomando por otro lado. Y posiblemente los discípulos también lo entendían de esa manera. Por los milagros y por los prodigios que él estaba haciendo, también podrían estar pensando que él iba a ser el Mesías que los iba a liberar del dominio romano. No les pasaba por la mente que él era el Mesías que los venía a liberar de un dominio más terrible, el dominio del pecado, la esclavitud del pecado. Por eso Jesucristo los obliga a que suban a la barca y a que vayan al otro lado, para evitar que de pronto ellos también se asocien con esta gente y lo suban en hombros. Yo diría que la mayor tentación que el enemigo le puso al Señor durante todo su ministerio aquí en la tierra fue ese, el que lo exaltaran, fue ese el que tocaran su corazón en ese aspecto, y él se cuidaba mucho de eso. Y esto me da a entender algo, mis amigos, esto me da a entender también algo, mis hermanos, los hermanos que nos están viendo. Yo diría que el Señor Jesucristo, cada vez que lo querían exaltar, él se escabullía en medio de la gente y se perdía. Él trataba de que su ministerio fuera tras bambalinas. Él trataba de que su ministerio no tuviera que ver nada con la exaltación. Y yo creo que eso queda en el aire. Ese mensaje también es para nosotros como hijos de Dios. Yo diría a mis hermanos y mis amigos que hoy hay trabajos tras bambalinas. Y quiero resaltar algo, quiero aprovechar este medio y quiero exaltar y hacer una exaltación en ello, a raíz de las cosas que están pasando y de las cosas que puedan venir para Colombia. Quiero hacerle un reconocimiento a los médicos, a las enfermeras. Tras bambalinas, ellos hacen un trabajo tremendo y el trabajo que les va a tocar hacer. Y no solo ellos, quiero también hacer un reconocimiento a los aseadores de los hospitales. Toda esta gente que tras bambalinas no tienen un reconocimiento. De pronto la gente es muy insensible en lo tocante al trabajo que ellos hacen, al riesgo que ellos tienen. Y es un trabajo, vuelvo y repito, tras bambalinas. Y no solo ellos, los vigilantes, también que les va a tocar pasar las noches, pasar los días enteros, cuidando los locales, cuidando esta cantidad de empresas, de negocios, gente que de pronto no se les reconoce su trabajo, pero es un trabajo importante. Pero yo quiero incluir en este tipo de personas a otro trabajo que también el Señor pide que lo hagamos tras bambalinas, que no pensemos en el reconocimiento ni en la exaltación, y es el trabajo de un intercesor. Dios ha llamado a sus hijos para que hagamos un trabajo tras bambalinas, y sobre todo en este tiempo, déjeme cambiar tras bambalinas por detrás de las puertas de las casas. Yo creo que ese término encaja en lo que está viviendo el mundo y Colombia en este momento. Dios está llamando a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a que hagamos un trabajo especial detrás de la puerta, y ese trabajo se llama interceder. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Jesucristo, cuando habla sobre la oración, también dice: y cuando tú ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él ya está ahí esperando que tú vayas y dobles tus rodillas y le derrames tu corazón. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que este es el tiempo en donde tenemos que desarrollar también un trabajo que es muy importante. Y yo digo esto con todo respeto y espero me entiendan. Es un trabajo también muy importante, como el que está haciendo un médico, como el que está haciendo una enfermera, como el que está haciendo un aseador,
como el que está haciendo un vigilante, como el que está haciendo nuestra fuerza pública, los policías, los militares que les va a tocar estar cuidando en estos tiempos de cuarentena. Yo diría que este trabajo también es muy, pero muy importante. Tal vez, vuelvo y repito, no tenga reconocimiento o exaltación, pero sí es muy importante. Y yo quiero que tú y yo tomemos conciencia de eso. Nosotros podemos tener un papel también muy especial, muy importante en este tiempo, porque la oración del pueblo de Dios la escucha Él, abre las ventanas de los cielos. Alguien alguna vez decía que la oración es la llave que abre las ventanas de los cielos para que se derrame la gloria de Dios, para que se derrame su bendición, para que ocurran milagros, para que ocurran bendiciones grandes. Cuando en el libro de Hechos habla la palabra cuando Herodes mete en la cárcel a Pedro, y a mí me impacta, porque dice la Biblia también que el pueblo, la iglesia, reunida en las casas, no hacía sino orar. Y esa oración hizo que se desencadenara un milagro grande. Dios envió a su ángel y ese ángel sacó de una manera milagrosa a Pedro. Prácticamente uno lee ese pasaje y da a entender que el ángel lo hizo traspasar paredes y puertas hasta llevarlo afuera. El mismo Pedro no creía. Cuando veía eso pensaba que era un sueño, dice la Biblia. Pero cuando el ángel lo llevó afuera, sin que los guardias que lo custodiasen se dieran cuenta, él casi que despertó, como que si se hubiera pellizcado y se hubiera dado cuenta que era una realidad. Pero todo dependió de la oración que estaba haciendo la iglesia en las casas. Dice que no cesaba de orar. Y eso a mí me da a entender, mis hermanos, que si nosotros en este tiempo como iglesia nos unimos, cada uno en su casa, para clamar unánimes, orando por lo mismo, algo tiene que pasar. Y cuando yo digo algo tiene que pasar, es pedirle a Dios el milagro de que no tengamos que vivir lo que está viviendo ni España, ni Italia, ni Irán, ni ninguna de estas naciones donde uno cada día escucha más cifras y donde cada uno descarga videos donde hablan los médicos, donde habla la gente que están desesperados. Creemos que Dios puede hacer un milagro y contener este virus y que Colombia no viva lo mismo y que haga el milagro para que radique ya en esas naciones también lo que está ocurriendo. Usted y yo creemos en un Dios de prodigios y de milagros, y yo estoy seguro que usted y yo también creemos que esos milagros se desencadenan cuando el pueblo de Dios nos estamos unidos, clamando y orando. Lo primero, entonces, la primera gran verdad que quiero compartirte a través de este video, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, los que nos están viendo, es un trabajo tras bambalinas, un trabajo muy importante, el trabajo de interceder. Hay un pasaje también en el Antiguo Testamento, para terminar esa primera verdad allí, y a mí me impacta también mucho, que fue cuando David pecó haciendo censar al ejército en todo el territorio de Israel. Dice que a Dios le desagradó eso y envió un juicio, envió una plaga, y la Biblia dice que en medio de esa plaga David clamó, David oró a Dios, y Dios escuchó esa oración, y en medio de esa oración vio al ángel con la espada desenvainada matando a la gente. Miles murieron, pero a través de esa oración y por la oración que usó David, que clamó David, el Señor se contuvo y dejó de matar más gente. Y yo digo, mis hermanos, en el video pasado yo les hablaba de una expresión, pararnos en la brecha. Yo les digo en este video, parémonos en la brecha. Recuerden que el que se para en la brecha significa el que repara portillos antes de la guerra o en medio de la guerra. Yo diría que estamos en una guerra. La diferencia es que este enemigo es un enemigo invisible, no es visible, pero es una guerra. Y en esa guerra hay que batallar y hay que pararse en la brecha, que cuando venga el enemigo estemos allí para reparar portillos, y se reparan clamando, y algo puede hacer Dios. Segunda verdad está en el versículo 23, cuando dice la palabra allí en el Evangelio de Mateo, que el Señor Jesucristo subió al monte a orar y estaba solo. Vuelvo al antecedente de este capítulo. Vuelvo a recordarte qué estaban haciendo ellos. Estaban sirviéndole a esas 5,000 personas, dándoles pan,
dándole los peces que el Señor había multiplicado. Y servirle a 5,000, sin contar mujeres y niños, tal vez unas 10,000 personas, no se hace en una hora, no se hace en 2 horas. Así de que yo deduzco, sin llegar a especular, conforme a lo que dice la palabra, que a servirle, a atender a 10,000 personas, yo me imagino que el Señor Jesucristo, y yo me imagino que los discípulos que le estaban ayudando allí, quedaron cansados, quedaron extenuados, quedaron fatigados. Y subió al monte a orar, a encontrarse con su Padre. Y yo me hago esa pregunta: ¿qué encontró él en el Padre? Y yo diría que él encontró reposo, encontró fortaleza y encontró aliento. ¿Y sabe qué es interesante de esto, mis amigos? Que esta era la buena rutina del Señor Jesucristo. Constantemente en los evangelios usted encuentra esta buena rutina. Empezaba el día. Hay un pasaje que dice: desde madrugada, siendo todavía oscuro, por ahí 3, 4 de la mañana, ya estaba en la presencia del Padre. Y cada vez que terminaba el día, aunque fuera tarde, como en este caso, iba y buscaba la presencia del Padre. Déjenme usar esa expresión. Esa era la buena rutina del Señor Jesucristo. Y claro, su ministerio era un ministerio pesado, fuerte. Yo me imagino que en lo que acaban de hacer, terminaron cansados y fatigados. Y fue ante el Padre y encontró reposo, fortaleza y aliento. Y yo digo, mis hermanos, si el Señor Jesucristo hacía eso, siendo el Hijo de Dios, nos dejó ese ejemplo para que usted y yo también lo hagamos. Y yo creo que en este tiempo también, cuántas veces, y sobre todo ahora que estamos viviendo esta crisis tan tremenda, tan difícil, termina uno cansado, termina uno fatigado, y es necesario aplicar, volver a ese hábito, hacer de esto un hábito, de esa buena rutina del Señor Jesucristo, hacer también un buen hábito para nosotros. Temprano y aún antes de ir a reposar, buscar la presencia del Padre, para que en la presencia de Él, como lo hacía Él, encontremos reposo, encontremos fortaleza y encontremos aliento. Tercera verdad. Ya hemos visto 2. La tercera verdad está en el versículo 24. Dice: la barca estaba azotada por las olas. Marcos 6:48. Yo quiero traer a colación el versículo de uno de los evangelios sinópticos. Hay otro evangelio que también habla de este pasaje, pero complemente. Yo quiero leértelo para que complementemos un poquito y podamos entender mejor esta tercera verdad. ¿Cuál es? La barca estaba azotada por las olas. Y Marcos 6:48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia, más o menos entre 3 a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo los vio el Señor? Eso es lo que yo quiero en esta tercera verdad que tú y yo reflexionemos por un momento. Dice que subía al monte. Posiblemente estaba oscuro, había una tormenta, así de que la tormenta hacía más oscuro en ese momento las cosas. ¿Cómo el Señor los vio desde que estaba desde la montaña? Habían kilómetros allí de distancia. Ellos estaban allá en medio del lago, en oscuridad plena por esa tormenta, pero la Biblia dice que Él los vio. Y cuando los vio remar con fatiga, con dificultad, dice que Él descendió, bajó del monte y vino caminando sobre el mar. Yo digo algo, mis hermanos, y yo soy un convencido de que el Señor todavía, allí Él está sentado a la diestra del Padre, nuestro Cristo resucitado y glorioso, pero Él todavía desde allí, desde su trono, nos ve, desde su trono nos oye. Y si es necesario, cuando a ti y a mí nos ve pasando por tribulaciones, nos ve pasando por tormentas difíciles y nos ve fatigados, extenuados, Él todavía está en la tarea de dejar su trono si es necesario y venir a nuestro encuentro. Hay un comentario que quiero hacerte, mi hermano y mi hermana. Estamos viviendo vientos contrarios, estamos viviendo una tempestad sobrenatural, algo así como lo que estuvieron o como lo que vivieron los discípulos en el tiempo en que el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Y así como los discípulos estaban fatigados,
estaban extenuados. Yo digo que nosotros hoy también, con tanta noticia, porque es que uno no solamente se cansa por tener o hacer o realizar un esfuerzo físico, uno también se cansa por las noticias que uno escucha, y tristemente no son noticias tan gratas, y eso también preocupa y eso también fatiga. Y yo digo, mis hermanos, que el Señor también está mirando eso, y podemos clamar, podemos pedir detrás de la puerta de nuestra casa, tras la puerta de nuestra casa, podemos clamar y podemos pedir que sea el Señor Jesucristo dejando su trono y que venga a nuestro encuentro, y que cerque este país, que cerque este departamento, que cerque el mundo, y que nos guarde, que nos ayude. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Su carácter sigue intacto, por eso podemos clamar a Él. ¿Cómo termina esta tercera gran verdad? La Biblia dice en ese pasaje que Jesucristo les habló y le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo. Y yo retomo eso, está haciendo eco hoy, mis hermanos, y los amigos que nos están viendo. Hoy Cristo te está diciendo: yo quiero que tomes esa frase para ti, la tomes para tu casa, la tomes para tu hogar. Cristo te está diciendo hoy: tengan ánimo, yo soy. Y es curioso porque ese es el nombre con que se identificó a Moisés, Dios, yo soy. Jesucristo, el Evangelio de Juan dice que Dios cargó en la plenitud de su deidad, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, dice Juan. En Cristo podemos encontrar todo lo que necesitamos y nos puede llevar de bendición en bendición y de victoria en victoria. Por eso toma esa frase hoy. Cristo te está diciendo también: ten ánimo, yo soy, no temamos. Cuarta verdad. La cuarta verdad que quiero compartirte está en el versículo 28. Dice que Pedro le dijo al Señor Jesucristo: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa fue la expresión de Pedro: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la Biblia dice, el pasaje que acabaste de leer conmigo dice que Jesucristo le dio la palabra. Le dijo: ven. Y a mí esto me da a entender muchas cosas, mis hermanos y los amigos que nos ven. Y yo podría casi que establecer una frase con lo que estamos leyendo allí en ese pasaje. Yo podría decir que antes de que venga un suceso sobrenatural, antes de que ocurra un milagro, el Señor primero da la palabra. Antes de que ocurra algo sobrenatural, algo, mis hermanos, que puede uno llamarle un milagro, que la ciencia no puede explicar, que esté por encima de la ciencia, hay una palabra. Y Pedro recibió esa palabra y Pedro la creyó. Lo bonito de esta historia, bueno, al principio, pero lo bonito fue que Pedro la creyó, la recibió, y dice la Biblia que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Cuando yo veo este pasaje, yo me imagino, voy a tratar de dártelo en un ejemplo de algo que tú conoces más para poder que entendamos bien esto. Hazte la idea de un surfista, aquellos que se suben en esas tablas y remontan las olas en el mar y se paran en esas tablas y prácticamente uno los ve casi que caminando sobre las aguas. Cuando yo leo este pasaje y yo veo que Jesucristo le da la palabra a Pedro y le dice: ven, y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, yo digo, no estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre esa palabra, surfeando sobre esa palabra. Hay un pasaje en la Biblia que también quiero retomar para que podamos tener una idea más clara, que nos quede lo más claro posible esta cuarta verdad. Dice en el Salmo 40, dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando yo leo ese pasaje, yo me imagino al salmista en medio del problema hundiéndose. Y entre más trataba de salir, él se hundía, y lo compara como que haya caído en un pozo lleno de lodo. Y yo me imagino que ya tenía el lodo al cuello. De ahí la expresión, ¿no? Tenemos el lodo al cuello o el agua al cuello. Así se sentía él, pero cuando clamó a Dios, Dios lo oyó y vino a su encuentro.
Y vino a su encuentro y dice que puso sus pies sobre peña, sobre la roca. La roca es la palabra, la roca es Cristo, la roca es la promesa. Yo quiero que vayas asociando eso. Cada vez que tú y yo también estamos en medio de una tormenta o en medio de un problema, y entre más tratemos de salir en nuestras fuerzas, como el salmista, nos vamos a tratar de hundir o nos vamos a hundir más. El lodo cenagoso allí es, en medio de esa preocupación, cualquier salida tratamos de hacerla y nos hundimos más. Pero cuando clamamos a Dios y nos da la promesa, la piedra, la peña, la palabra, pone nuestros pies sobre ella y no nos deja hundir más. Cristo le dio la palabra a Pedro y Pedro puso sus pies sobre esa palabra y no se hundió. Y empezó a caminar, no sobre el agua, sobre esa palabra. Pero viene el pero. Dice que hasta ahí todo iba bien. Iba caminando mirando a Jesús, tenía puestos los ojos en Jesús. Jesucristo me imagino que le estaba extendiendo la mano y él iba directo a él. Pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Yo no sé si usted ha llegado a ver el viento. Yo no lo he llegado a ver y creo que no lo vea. Tal vez usted y yo lo podemos sentir y sabemos de dónde viene porque lo sientes, pero ver el viento no creo que lo podamos ver. La pregunta es, entonces, ¿qué vio Pedro? Porque el pasaje dice claramente que él vio el viento. Tal vez no lo vio, diría yo, tal vez lo escuchó, pero tal vez el ruido que escuchó fue tan estruendoso, fue tan terrible, fue tan aterrador, que se imaginó lo que no debía de imaginarse. Dejó de ver a Jesús, se desenfocó del Señor Jesucristo y la palabra que le dio, y empezó a prestarle más importancia al ruido que estaba escuchando, y le prestó tanta importancia que empezó a imaginarse lo impensable, y se llenó de temor, se llenó de duda y empezó a hundirse. Y yo digo, mis hermanos, que lo mismo nos puede estar ocurriendo. Yo les digo particularmente, les desnudo mi corazón a través de este video. El ver uno cada día los videos que están presentando, el escuchar uno cada día las noticias que no son muy alentadoras de las cosas que están ocurriendo en el mundo y de las cosas que muchos están vaticinando para Colombia, hay momentos donde nuestro corazón se quiere llenar de temor. Como Pedro, vemos el fuerte viento. Empezamos a imaginarnos tantas cosas por las cosas que oímos, por todo lo que estamos oyendo. Empezamos a imaginarnos tantas cosas que en algún momento podemos sentir temor o podemos sentir duda o zozobra. ¿Sabes qué es lo bonito de esta historia? Que Pedro se hundió, él se estaba hundiendo, pero cuando se estaba hundiendo le clamó a Jesús y Jesús extendió la mano, lo tomó de la mano y no lo dejó hundir. Tal vez tú y yo en algún momento le podamos fallar al Señor por oír tantas cosas y en algún momento podamos sentir temor o podamos sentir duda. No estamos exentos, pero lo bonito de esta historia y que todavía está vigente para nosotros es que podemos clamarle en medio de esa zozobra, podemos clamarle en medio de esa angustia, podemos clamarle en medio de ese temor al Señor y decirle: Señor, sálvame, levántame, no me dejes hundir. Quisiera terminar con esto, mis hermanos. Pedro era impulsivo. Hablemos un poquito de esta cuarta verdad, una parte que quiero allí no dejar pasar por alto. Pedro era impulsivo y por eso muchas veces le falló al Señor. De hecho, por eso yo creo que el Señor siempre le tenía que hablar 3 veces. Siempre en los evangelios uno encuentra que el Señor le hablaba 3 veces a Pedro, porque él era impulsivo, y por ser impulsivo, por no calcular las cosas, le fallaba. Pero hay algo bonito de todo esto, que cada vez que él le fallaba, él se levantaba de nuevo y se aferraba más al Señor Jesucristo, como en el caso de este pasaje que estamos leyendo. Se estaba hundiendo, pero eso hizo que se aferrara más al Señor y clamó. Casi que uno se imagina un grito de parte de Pedro: Señor, sálvame, que me estoy hundiendo. Y él, cada vez que le fallaba, se aferraba más al Señor. Y yo digo que al aferrarse más al Señor, lo amaba más. Tú y yo de pronto muchas veces hemos sido como Pedro. Hemos sido impulsivos.
no hemos calculado las cosas cuando las vamos a hacer, o de pronto no hemos consultado lo debido, sobre todo al Señor, cuando vamos a hacer las cosas. Y cuando fallamos, cuando nos estrellamos, cuando nos hundimos, qué bueno que tengamos la misma actitud de Pedro, que eso nos ayuda a aferrarnos a Él y clamar cada vez más fuerte: Señor, sálvame, extiende tu mano y levántame, no me dejes hundir. Recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Señor que ayudó a estos discípulos miles de años atrás es el mismo Señor que está hoy también con el deseo de ayudarnos a nosotros. Te animo. 4 verdades entonces para que las puedas estudiar allí en tu casa. Número 1, Él hizo a sus discípulos entrar en la barca, les obligó a pasar a la otra ribera. Y recuerda que la esencia de esa primera verdad es ese trabajo, el trabajo tras bambalinas, que tal vez no tenga mucho reconocimiento, pero sí es muy importante el interceder. 2, subió al monte a orar, solo. Necesitamos sacar esos tiempos a solas con nuestro Padre para que nos fortalezca, para que nos consuele, para que nos levante. 3, la barca estaba azotada por las olas. Cuando nos vengan a nosotros también esos vientos contrarios, como está ocurriendo hoy, recuerda lo que decía el Señor Jesucristo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Él todavía está en la tarea de mirarte desde lo alto, oírte desde lo alto y, si es necesario, dejar su trono para venir a tu encuentro y ayudarte. Y 4, Jesucristo, cuando vino a sus discípulos allí en medio de la tormenta, Pedro le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y le dio la palabra. Algo de lo que tú tienes que buscar cuando estés postrado, algo de lo que tienes tú que buscar cuando estés leyendo la palabra, es pedirle al Señor con una expectativa grande en tu corazón: ¿qué tienes para mí? Porque si alguien conoce la necesidad que estás viviendo, es Él. Si alguien te entiende en lo que tú estás viviendo, es Él. Y si alguien tiene la respuesta y la victoria a lo que tú estás viviendo, es Él. Por eso la expectativa, cada vez que tú vayas a orar y vayas abras la palabra y vayas a leer la palabra, tiene que ser esa, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que nos estás viendo. La expectativa es: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Cristo lo resumió de una manera más sencilla en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero terminar con una ilustración, me gustó mucho, la encontré haciendo este estudio. Encontré esta ilustración y me gustó mucho y quiero compartirla contigo. Dice la ilustración que había una muchacha que sacaba agua del pozo. De pronto, en el tiempo en donde tenía que ir a un lugar y tirar allí el balde para sacar agua. Pero ella hacía siempre algo curioso, y era que cuando ella tiraba el balde para sacarlo, llenaba, tiraba también un pedazo de madera. Y alguien que de pronto le dio curiosidad y la estuvo mirando varias veces haciendo eso, tiraba el balde, lo llenaba de agua y tiraba el pedazo de madera, le preguntó, no se quedó con las ganas y le preguntó a esta joven por qué tiraba ese pedazo de madera, y la respuesta de ella fue contundente. Ella le dijo a ese señor o a esa persona que le preguntó: para que no se derrame el agua y esté quieta. Qué bueno que tú pudieras hacer esa experiencia, llenar un balde y dejar que se rebose y tirarle allí el pedazo de madera, y hace que el agua quede a nivel y lo aquieta. Y cuando yo veo esa ilustración, y la quiero traer para terminar esta enseñanza, este mensaje, y quiero decirte, mi amigo y mi amiga, y mi hermano y mi hermana, los que nos están viendo, cuando nuestro corazón esté agitado, esté abatido, esté angustiado, posiblemente como estamos muchos en este tiempo, ponle la cruz. Así como esa muchacha tiraba el pedazo de madera, nosotros pongamos la cruz. Ponle la cruz, y esa cruz nos va a mantener serenos, firmes y en paz. Yo creo que necesitamos pedir, unidos todos, que el Señor nos traiga serenidad, que nos dé firmeza en medio de esta situación tan difícil, y sobre todo que nos traiga paz.
Yo quiero invitarte a que oremos y que inclines allí tu rostro donde estás para que le pidamos al Señor por unos momentos. Padre amado, te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, que traigas aliento, que traigas fortaleza, que traigas consuelo. Si alguien, oh Dios, puede entender las cosas que estamos viviendo y puede entender las cosas que estamos pasando, cada hogar en este momento eres tú. Hay un pasaje en el libro de Éxodo que me gusta mucho, Señor, cuando tú escuchaste el clamor del pueblo de Israel allá en Egipto y le mandaste a Moisés. Y cuando uno lee ese pasaje, Señor, tú le diste a entender a Moisés que habías escuchado el clamor de ese pueblo, los exactores, exactamente la palabra que usa la Biblia, los exactores, los habías escuchado, Señor, y los viste desde lo alto, los entendías desde lo alto y extendiste tu mano y los libraste. Y yo creo, Señor, que en este tiempo también tú estás escuchando el clamor de tu pueblo, el clamor de cada hogar, de tus hijos, de la iglesia, Señor. Y yo sé que nos estás viendo desde lo alto, nos estás escuchando desde lo alto, estás extendiendo tu mano desde lo alto y nos vas a liberar. Yo me uno, Señor, y le pido a los que nos están viendo que nos unamos. Y te pedimos, Señor, un milagro, el milagro de que cerques con tus manos a Colombia. Ahora mismo, Señor, tus manos se conviertan en muros y antemuros. Y no permita, Señor, que este espíritu de muerte, este espíritu que está azotando, Señor, el mundo, haga daño grande aquí en Colombia. Cubre con tu sangre preciosa Colombia, Señor. Cubre cada ciudad, cada municipio, cada vereda, cada corregimiento, cada pueblo, cada lugar donde haya un asentamiento humano en Colombia. Cúbralo, por favor. Su sangre tiene doble poder y eso somos unos convencidos. Nos lava de todo pecado, pero también nos sella contra toda obra de tiniebla y de maldad. Cuando el ángel de la muerte pasó aquella medianoche hiriendo al pueblo de Israel, hiriendo a Egipto, no tocó a tu pueblo, no se pudo acercar a las casas de tu pueblo porque la sangre del cordero inmolado los estaba cubriendo y sellando. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cúbrenos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos, si terminamos este tiempo precioso en el que hemos estado en comunión con el Señor, adorándolo? Quiero invitarte a que terminemos escuchando una canción preciosa y que el Señor toque nuestro corazón y a través de ella, allí con tu familia, podamos unirnos y cantarla. Vuelvo y repito, como lo decía al principio, tal vez no estamos juntos en un lugar, estamos distantes, pero estamos en el Espíritu. Y te animo a que allá en tu casa y cada casa que nos está viendo, nos unamos y cantemos juntos. Cantemos allí y le demos la gloria a Él. Dios me les bendiga. Señor, con
Espíritu